Bienvenidos de nuevo a otra clase de matemáticas. En la sesión del día de hoy los invito a que continuemos hablando de la regla de 3 simple directa. Recuerden que este es nuestro segundo ejercicio acerca del tema. Aquí voy a presentar otra situación. Ya acuérdense que en la clase anterior vimos la introducción, dijimos que era la regla de 3 simple directa e hicimos un ejercicio básico y muy detallado para el inicio. Ahora aquí vamos a profundizar un poquito en una pregunta que me hicieron al respecto, y es qué pasa si aparecen este tipo de números mixtos dentro de una expresión en la situación problema. Entonces lo vamos a incluir, aunque van a ver que es muy sencillo. ¿Listo? Vamos a dar lectura. Me dicen, un auto consume, esto se lee 3 enteros 1/2, entonces 3 1/2 galones de gasolina recorriendo una distancia de 40 kilómetros. La pregunta es, ¿cuánto combustible consumirá si ahora recorre una distancia de 160 kilómetros? Entonces, perfectamente identificamos las dos magnitudes, que aquí ya las tengo organizadas. Una es la distancia en kilómetros que recorre dicho auto. Aquí están ambas, ¿cierto? 40 kilómetros, consumo acá, y 160 kilómetros, y no conocemos cuánto combustible consume para este recorrido, ¿correcto? Entonces vamos a colocar los datos donde correspondan y luego les digo cómo procedemos con este número. Bien, entonces el auto consume 3 enteros 1/2 galones. Entonces aquí está la casilla de combustible. 3 enteros 1/2 para recorrer una distancia de 40 kilómetros. No es necesario que coloquemos aquí la unidad de medida, ya que aquí ya la resaltamos. Aquí estamos hablando distancia en kilómetros y cantidad de combustible en galones. ¿Listo? Ahora, ¿qué me dicen? ¿Cuánto combustible consumirá? Entonces, no conocemos, aquí colocamos nuestra variable que representa ese dato desconocido. Si ahora recorre una distancia de 160 kilómetros, entonces aquí tenemos 160 kilómetros. Pudiesen haber ubicado aquí el combustible y aquí la distancia, va a dar exactamente lo mismo, tan solo que a mí por lo general me gusta colocar primero en la que se conocen los dos datos. ¿Listo? Si lo quieren tomar de esa manera, es un consejo. Ahora, continuamos. Este 3 enteros 1/2 es lo que llamamos un número mixto. Entonces, aquí les voy a dar la explicación de cómo llevarlo a una sola fracción y luego cómo llevarlo a un número decimal, que es lo más aconsejable en este caso. Pero pues, sin embargo, a mayor profundidad, les dejo en el enlace un video que explica más profundamente el tema. Aquí, ¿qué haríamos? Entonces, multiplicamos el denominador por el entero, multiplicamos, y a ese resultado le sumamos el numerador. Esto para encontrar el número que va a ir acá en el numerador. Hagámoslo. 2 por 3 daría 6 y 6 más 1 sería igual a 7. Bien, hasta ahí. Ahora, ¿qué denominador colocamos aquí? El mismo que está en esta fracción, que es el 2. Daría 7 medios. ¿Y a qué equivale 7 medios en decimal? Entonces ya sabemos que simplemente 7 medios planteado en una división es tener lo siguiente. 7 dividido entre 2. 2. ¿Cuántas veces están en 7? Están 3 veces. 3 por 2, 6. A 7 hay una unidad. Ahora, si queremos continuar 2 en 1, no me alcanza, no puedo. ¿Qué hago entonces? Ubico una coma aquí en el cociente y agrego un 0 aquí al dividendo, quedándome convertido en 10. 2 en 10 es 5. 5 por 2 o 2 por 5 da 10. A 10, 0. Aquí ya el residuo es 0. Por ende, el resultado que estaba buscando es 3,5. Lo voy a ubicar aquí y sabemos que estas son dos expresiones equivalentes. Una en número mixto, otra que es el decimal. Y ya. Entonces ahora vamos a trabajarlo con el decimal. Planteamos primero si es o no una relación, hay una relación directa entre las dos magnitudes. ¿Y eso cómo lo hacemos? Les dije en la clase anterior que aquí decimos, de aquí a aquí, ¿qué pasó?
aumentó la distancia. Primero recorrimos 40 kilómetros. Ahora vamos a aumentar a 160 kilómetros, ¿correcto? Entonces, si aumenta la distancia, ¿qué pasará con el combustible que necesitamos? Pues obviamente vamos a requerir más cantidad de combustible, ¿cierto? Más galones. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí también aumenta. Recuerden que hay una relación directa cuando ambas aumentan o ambas disminuyen y aquí ambas aumentaron. Ahora, ¿pero por qué siempre aumentan? No, pues yo podría mirar acá, si aquí disminuye, me pregunto, si disminuye la cantidad de distancia recorrida, pues también vamos a ver que disminuye la cantidad de combustible que necesitemos. Pero por ahora así lo tenemos, así lo plantearon, entonces así lo vamos a dejar. Aumenta la distancia, por lo tanto, pues aumentará la cantidad de combustible necesario. Muy sencillo. Ahora, vamos a plantear la proporción. Dijimos que cuando era directa la tomábamos tal cual como está aquí. Entonces, 40 sobre 160 o 40 es a 160, que es el lenguaje en razones. Y conformo la proporción con estos dos datos. 3,5 es a X, que es mi dato desconocido. ¿Listo? Ya tengo la proporción. Aplicamos la propiedad fundamental de las proporciones, que es multiplicar extremos, es decir, 40 por X, y medios, que es 160 por 3,5. Ubico uno al lado izquierdo, uno al lado derecho. Listo, quedaría de esta manera. Ahora que hicimos la clase pasada, solucionamos aquí, donde hay esta operación indicada, y a esto lo dejamos igual. Listo. Obtenemos que 160 multiplicado por 3,5, una multiplicación por un decimal, daría 560. Ahora, aquí está el dato desconocido. Dijimos que podíamos ahorrarnos aquí un paso, recuerden en el ejercicio anterior, entonces lo que hacemos es asumir que aquí 40 está multiplicando al dato desconocido, a la variable X, vamos a pasar ese 40 a dividir al lado derecho de la igualdad. Ojo, ¿por qué? Porque es la operación inversa. Quedándome así. De fondo ya sabemos que aquí dividimos entre 40 y da 1. Pero bueno, olvidemos esa parte que ya he recalcado bastante eso. Entonces simplemente está multiplicando, lo llevo a dividir. Realizamos la división que queda indicada. Obtenemos que X equivale a 14. ¿Y cuál era la pregunta? ¿Cuánto combustible consumirá si ahora recorre una distancia de 160 kilómetros? Pues la cantidad de combustible necesario para recorrer 160 kilómetros será de 14, ¿qué? Galones, porque en esa unidad de medida estábamos. Entonces, estos son los galones. Y listo, eso es todo, es muy sencillo. Les recomiendo practicar mucho con los ejercicios que voy a dejar. Como siempre, les recomiendo dejar sus respuestas o interrogantes si aún los hay. ¿Listo? Aprovechen también videos anteriores que ya les he mencionado. Muchísimas gracias por estar atentos a la clase. Espero que si les gustó se suscriban y nos vemos en la siguiente sesión.